Hola, mi nombre es Macarena Mesa y les doy la más cordial bienvenida a esta cápsula donde vamos a hablar acerca de flashcards o tarjetas de estudio, de memoria o tarjetas didácticas. ¿Qué son las flashcards? Las flashcards son una técnica de estudio que nos sirve para memorizar o para retener algún concepto o idea que es importante o que a veces se nos torna un poquitito compleja, ¿ya? Entonces son útiles para reforzar aquellos contenidos o conceptos que nos suelen confundir, o bien son temas tan específicos que para nuestro desarrollo profesional nunca debiésemos olvidar y deberíamos siempre hacer bien en los pasos en que corresponden, ¿ya? Entonces, por eso, para empezar a realizarlas, tenemos que pensar en aquellos contenidos que se nos dificulten más, aquellos que nos cueste más retener o aquellos que es necesario dominar al 100%. En palabras simples, van a consistir en tarjetas de papel o de cartón que por un lado van a tener una pregunta o un concepto importante que vamos a tener que definir, y al dar la vuelta vamos a tener que en el otro lado, en su otra cara, tiene la respuesta a esta pregunta. ¿Ya? Como aparece ahí en el ejemplo en la diapositiva, se puede partir de una pregunta de cómo podemos realizar tal o cual procedimiento, y cuando damos vuelta aparece la respuesta de cómo hacer este procedimiento en sus diferentes pasos. Ahora, ¿cómo las vamos a hacer? Primero que todo, vamos a planificarnos, ¿ya? En primer lugar, vamos a hacer una lista de aquellos preguntas o conceptos que son los que queremos efectivamente repasar. Luego vamos a organizar estos conceptos por temas, ¿ya? Por ejemplo, podemos hacer varias preguntas sobre un mismo tema o bien hacer un mazo de flashcards sobre diferentes temas, ¿ya? Y lo importante antes de partir haciéndolas es, primero, estudiar, ¿ya? No me sirve hacer una flashcard de un tema que no conozco. Primero tengo que estudiarlo para saber cuál es el contenido sobre el cual voy a querer hacer mis flashcards. Si yo lo estudio primero, voy a estar segura o seguro de que incluí todos los conceptos que necesitaba incluir sobre un tema en particular, ¿ya? Entonces, por eso se recomienda primero, antes que todo, repasar o estudiar un concepto, sobre todo si es un tema que no dominamos bien, ¿ya? Una vez que ya planificamos, en segundo lugar vamos a ejecutar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Primero, recortamos tarjetas en un papel que no sea de un tamaño que sea cómodo para poder manipular. Ni muy grande, porque tampoco vamos a escribir tanto texto, ni muy pequeño para que las letras nos queden todas amontonadas o no se entienda muy bien. Vamos a hacer tarjetas de distintos colores, idealmente, ¿ya? Vamos a separarlos los colores según los temas o según el tipo de preguntas, si son, por ejemplo, definiciones textuales, si describen cómo realizar un procedimiento o cuándo realizar un concepto. Quizá para estos distintos tipos de preguntas podemos ocupar distintos tipos de letra, distintos tipos de color de letra, distintos tipos de cartón, de color, etcétera, ¿ya? Eh, Cuando las tarjetas son todas iguales, no vamos a potenciar nuestra memoria visual. La idea es que podamos hacer algo distintivo, un sello diferente en cada una de las tarjetas según el tema que estamos tocando en ellas, ¿ya? Entonces, lo más importante para hacer eso es ocupar distintos colores, distintos tipos de letra, agregar stickers, agregar dibujos, algún tipo de ilustración, etcétera, etcétera, ¿ya? Recuerda siempre incluir solamente un concepto o solo una pregunta por tarjeta, no más que eso, porque la idea es que sean breves, de texto muy cortito, ¿ya? Las respuestas que son muy largas, por lo general, son difíciles de retener y difíciles de memorizar. Entonces, si estamos buscando aprendernos algo de memoria o retenerlo y que nunca más se nos olvide, tiene que ser algo corto, algo breve, ¿ya? Si la pregunta es muy amplia, probablemente vas a responder al otro lado una respuesta que va a ser muy larga. Entonces, verifica que tus preguntas no sean tan amplias, hazlas mucho más puntuales, más concisas, cosa de que las respuestas a ellas sean muy breves. Si te estás dando cuenta que la respuesta que estás anotando es muy larga, separa la pregunta en distintas subpreguntas y haz una tarjeta para cada una de ellas. Y por último, revisemos que el contenido de lo que estamos escribiendo sea efectivamente el correcto, para que no estemos estudiando sobre un material que teóricamente está mal hecho. Y por último, en tercer lugar, ya viene la hora de utilizarlas propiamente dicho, ¿ya? Nos sirve mucho las flashcards para repasar en voz alta, ¿ya? O sea, leámosla primero, intentemos establecer una conexión entre distintas tarjetas, entre distintos temas, entre distintas preguntas. ¿Y por qué digo que es importante repasar en voz alta? Porque un input que vamos a tener para nuestro estudio va a ser el input visual de lo que vamos a estar leyendo en nuestra tarjeta, y el otro input va a ser el input auditivo. Si yo leo en voz alta, por un lado voy a estar mirando, digamos, pues fortaleciendo mi memoria visual, pero por otro lado también voy a estar escuchando y con eso puedo también acudir a mi memoria auditiva, ¿ya? Nos sirven también mucho las flashcards para poder evaluar.
¿ya? Nos podemos autoevaluar a nosotros mismos, a nosotras mismas, si que estamos estudiando en solitario, donde nos hacemos la pregunta, contestamos en voz alta y luego chequeamos, dando vuelta a la tarjeta, para ver si efectivamente contestamos bien. O bien me van a servir si es que estoy estudiando en pareja o en grupos para interrogar a mi compañero o compañera y que él o ella me interrogue a mí y así vamos chequeándonos mutuamente si es que estamos en lo correcto al momento de responder cada pregunta, ¿ya? Lo ideal para estudiar a través de flashcards no es solamente memorizar, ¿ya? Sabemos que si nos aprendemos una cosa o un concepto de memoria, no necesariamente lo estamos entendiendo, por lo tanto, siempre debemos procurar la comprensión del contenido antes de que solamente memorizarlo, ¿ya? Una buena técnica para hacer esto es que, por ejemplo, si vamos a definir un concepto, hagamos una tarjeta con la definición textual que podría aparecer en un libro o en la clase. Luego podemos hacer otra tarjeta con esa misma definición, pero con una definición que yo pueda hacer con mis palabras, una definición propia más bien, y quizá también luego una tarjeta donde yo pueda aplicar esa definición o ese concepto a un tema o a un examen en particular. Ahora, ¿qué dice la evidencia científica acerca del uso de flashcards como técnica de estudio? ¿Ya? Las flashcards facilitan lo que se conoce como el recuerdo activo, ¿ya? Entonces, al momento de yo hacer mis propias flashcards, leerlas en voz alta y estudiar sobre ellas, lo que estoy haciendo es crear una vía neuronal o varias vías neuronales que a posteriori me van a facilitar la recuperación de esa información, ¿ya? Em, en segundo lugar, las flashcards nos pueden ayudar a alcanzar niveles más profundos de procesamiento, más allá que solamente memorizar, ¿ya? Por ejemplo, podemos comprender un concepto, aplicarlo de forma autodirigida y que evidentemente eso va a beneficiar mi rendimiento. O sea, tengo muchas más posibilidades de que me vaya mejor a una prueba si es que estudio a través de flashcards o si es que solamente leo mis resúmenes o vuelvo a escuchar las clases que grabé a través del audio o de audio y video, ¿ya? Em, Me permiten también tener un mejor desempeño en pruebas donde se trata de medir la retención, la comprensión y la aplicación de un concepto, ¿ya? Y para esto era el ejemplo que yo les di anteriormente, esto de hacer una flashcard con la definición textual, luego una definición que yo misma pueda hacer a través de mis propias palabras y finalmente una flashcard donde pueda aplicar con un ejemplo práctico ese concepto, ¿ya? Y por último, las flashcards favorecen el efecto de superioridad digo, de imagen. Y esto significa que un poco explica por qué las imágenes tienden a tener cierta ventaja por sobre las palabras a la hora de memorizar algo, ¿ya? Entonces, nuestro cerebro está hecho muchas veces para recordar información que es más bien de corte visual. Por lo tanto, al hacer una flashcard donde yo voy a tener un input que es visual y un input auditivo al momento de leerlas en voz alta, aquí va a aparecer este efecto que es la superioridad de imágenes que probablemente yo mientras esté rindiendo la prueba, por ejemplo, me voy a acordar del dibujo de la flashcard o de cómo la anoté, qué colores tenía, etcétera, etcétera. Y eso va a hacer que muy fácilmente se me venga a la memoria el contenido de lo que aparecía allí. Entonces, en conclusión, les voy a entregar algunos puntos clave y tips de lo que vimos en esta breve cápsula. En primer lugar, más que memorizar, debemos comprender la información de lo que estamos estudiando, ¿ya? Las flashcards pueden ser peligrosas de utilizar si es que solamente se ocupan para repasar datos, para memorizarlos, más que aprender del propio material de estudio, ¿ya? Entonces, asegúrate siempre de que las fichas que tú construyas sean atractivas visualmente y que sean más allá de solamente definiciones, ¿ya? O preguntas que sean del tipo, ¿qué es tal cosa? ¿Ya? Incluso podrías hacer preguntas que sean más de aplicación, como bien decía, ¿ya? Para ayudarte a entender este concepto de manera mucho más activa y mucho más situada, además, a lo que va a hacer probablemente después en un contexto clínico, ¿ya? Haz tus propias flashcards y hazlas a mano, ¿ya? Evita usar computador, evita usar alguna aplicación que te permita diseñar las flashcards de manera más rápida, porque el mismo hecho de hacer las flashcards, de tú recortar el papel, de decidir qué colores va a utilizar, de anotarlo, dibujar un tipo de letra en particular, va a hacer que eso sea una forma de estudio en sí misma, ¿ya? Em, y por último, también involucra todos tus sentidos, ¿ya? Como bien te dije, eh, utiliza tus flashcards, por ejemplo, con un input visual y un input auditivo, ¿ya? Si tú estás tocando las flashcards, va a tener un input que también es táctil. Puede de repente a lo mejor tener un papel cierta textura, ocupar un lápiz con relieve, qué sé yo. Si, por ejemplo, estudias con un amigo,
¿ya? O dices tú todas tus respuestas en voz alta, vas a estar viendo y vas a estar oyendo además. ¿Ya? Si ojeas las tarjetas en un rato donde estés descansando o en tu viaje desde tu casa o la universidad, vas a estar tocando, vas a estar oyendo, vas a estar viendo y todos estos sentidos a largo plazo te van a ayudar a trasladar lo que dice tu flashcard a tu memoria a largo plazo. ¿Ya? Eh, Úsalas siempre tus flashcards de manera entretenida. ¿Ya? Haz competencias contigo mismo, contigo misma, premiate cuando des una respuesta correcta, haz competencias con tus compañeros o tus compañeras si es que estudian en grupo, eh, hazlas muy, digamos, coloridas, con rotuladores de diferentes colores, texturas, eh, y como te decía, establece un sistema de recompensas si es que estás diciendo efectivamente las respuestas correctas. Para las competencias en grupo pueden llevar una puntuación, eh, establecer algún tipo de premio para la persona que gane más puntos o una penitencia para aquella persona que gane menos puntos, etcétera, etcétera. La idea es que con este método nosotros podamos hacer un método de estudio que sea entretenido y amigable. Entonces, con todos estos tips que te acabo de dar, la idea es que tú ahora te pongas manos a la obra y empieces a hacer tus propias flashcards para posteriormente ocuparlas como material de estudio para cuando lo necesites. Muchas gracias por mirar la cápsula hasta acá y será hasta una próxima entrega.